Y aunque este es nuestro texto, Hebreos 11:32, vamos a leer desde el 32 al 40 para entender mejor el contexto. Hebreos capítulo 11, 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, te pedimos como siempre, Señor Dios, que abra nuestro entendimiento, nuestra comprensión a tu palabra, que es inspirada, Señor, que es útil para nosotros. Te pedimos que podamos ver tu gracia, tu misericordia en esta enseñanza, Señor, y que podamos salir listos para aplicar tu palabra, para llevar tu evangelio a otros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Para las personas nuevas que nos acompañan, esta es una exposición consecutiva de la palabra de Dios. O sea, estamos enseñando todo un libro de la Escritura y seguimos así por toda la palabra de Dios. Esa es la dinámica en la exposición de la palabra en nuestra iglesia local. Y estamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde hemos visto una gran lista de ejemplos de la fe. Y aunque no es una lista completa, digamos así, de cada uno de los ejemplos de la fe, no es una lista exhaustiva, ni se registran todos los actos específicos en detalle. En los primeros versículos de este capítulo 11 tenemos una descripción de lo que hicieron esos personajes por la fe. Pero en el versículo 32, a partir de ese versículo, el autor solo cita algunos nombres de diferentes periodos históricos y él da una razón para eso. La razón es que le faltaría el tiempo para hablar en detalle de cada uno de esos personajes. Pero en los siguientes textos, él hace una descripción general y con eso entendemos que el autor presupone que los que están escuchando a los hebreos tienen un conocimiento profundo de las Escrituras. Pero también con esto el autor nos pone en la tarea de profundizar un poco en estos escenarios y conectar con todas estas descripciones generales que él mismo nos da. Recordemos que después de haber hablado de la conquista de Jericó, el autor da un gran salto de varios años y pasa al periodo de los jueces. Y aquí veíamos que el autor hace referencia a 4 de los 12 jueces que tuvo Israel. Vamos a estar en el libro de Hebreos, pero también vamos a estar en el libro de Jueces, que es lo que se está haciendo referencia. Y como vimos en el sermón pasado, pues el autor no presenta en orden cronológico a estos personajes. El domingo pasado hablamos de Gedeón y de Barak. El día de hoy vamos a ver la segunda parte, como ya decía, de esta exposición sobre estos 4 jueces nombrados por el autor, y vamos a hablar de un solo juez, por la dimensión, el contenido que hay sobre este juez, pues solo tenemos para este sermón
Solo podemos hacer un solo juez por este sermón. El próximo domingo vamos a seguir hablando de otro de los jueces. No olvidemos el contexto que se vivía en este tiempo. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel pecó contra Dios y se volvió a la idolatría. El pueblo no eliminó, como recibió la orden del Señor, las naciones que habitaban Canaán. Recordemos que Dios les había dado esa tierra, pero ellos tenían que conquistarla. Debían creer al Señor, era un acto de fe, creer que ellos podían sacar a esos pueblos de ahí. Pero les permitieron vivir con ellos y se casaron, se unieron con esas personas en matrimonio. En consecuencia, Dios los entregó, los castigó con las naciones que vivían en esos pueblos. Dios usó esas naciones para tratar con su pueblo. Pero Dios nunca abandonó a su pueblo. Fue el pueblo, más bien, el que abandonó a Dios. Y ellos entraron en un ciclo repetitivo donde hacían lo malo, que iban a la idolatría, después sufrían las consecuencias, después en medio del dolor y la tristeza clamaban a Dios, luego Dios les levantaba un salvador o un juez, entonces había liberación, venía un tiempo de paz, pero después ellos volvían otra vez a la idolatría. Y así pasó repetitivamente con los 12 jueces que hubo en Israel. Entonces, después de Barak y Gedeón, el autor de Hebreos, de nuevo se salta varios años, donde omite 4 de los jueces y retoma en otro de los jueces principales de Israel, que es Sansón. Y Sansón es un personaje principal donde podemos ver muchos contrastes. Podemos ver el pecado, pero también la gracia sobreabundante de Dios. Y creo que para todos nos sorprende encontrar este personaje en la lista que hace el autor de Hebreos, así como nos sorprendía ver también a Rahab, ¿cierto? La ramera. Sansón era un hombre llevado por sus pasiones, un hombre que sufrió las consecuencias de sus malas decisiones, pero a pesar de su pecado, Dios triunfa en todo esto. El propósito de Dios se ejecuta. O sea, Sansón fue usado a pesar de su pecado. Y en la vida de Sansón podemos ver que abundó más la gracia que el pecado. Claramente también era un hombre de fe, un instrumento de Dios para comenzar a liberar a Israel del yugo de los filisteos. Un hombre que fue dotado de fuerza extraordinaria dada por el Espíritu de Dios, fuerza que recibió en debilidad, sobre todo al final de su vida, cuando había perdido ya todo. Sus hazañas tenían el propósito de volver a encender la esperanza de liberación de este pueblo que había quedado paralizado, que estaba abusado por las naciones extranjeras, que estaba oprimido. Para el tiempo en que es anunciado el nacimiento de Sansón, entonces, de nuevo, el contexto era que el pueblo había retornado a hacer lo malo y Dios entregó al pueblo en manos de los filisteos por 40 años. 40 años. Ahora, como les decía, vamos a estar ahí en el libro de Jueces. Estamos en el capítulo 13. Y lo primero que vemos en la historia de Sansón son sus padres. El padre de Sansón era de la tribu de Dan y se llamaba Manoa. La madre de Sansón era estéril y el ángel de Jehová se le había presentado anunciándole la concepción y el nacimiento de este hijo y le había dado instrucciones especiales para consagrarlo al Señor. El niño tenía que ser nazareo a Dios desde su nacimiento. Él sería el instrumento enviado por Dios para comenzar a salvar a Israel de esos filisteos. El nacimiento milagroso aquí nos muestra que Dios mismo estaba dándole un libertador a Israel. Era un milagro su nacimiento. Dios interviene en la historia proveyendo a este hijo. Y podemos ver también que, a diferencia del ambiente idólatra de este tiempo, los padres de Sansón eran creyentes, eran temerosos de Dios. Ahora, ¿qué era esto del nazareato o que fuera nazareo? Nazareato era un voto, una consagración al Señor, era separado para el servicio especial al Señor.
hombres y mujeres, en un número 6:2, podían hacer nazareato. Algunos fueron consagrados desde su nacimiento o antes de su nacimiento, como Sansón, y para la vida entera. Además de Sansón, tenemos también a Samuel, que pues también fue juez sobre Israel, y él también fue consagrado así. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos a Juan el Bautista, que tenía ese voto de nazareato. Y también encontramos al apóstol Pablo, que aunque no fue consagrado por toda su vida, sí fue por un tiempo limitado. Eso está en Hechos 18:18. Los que hacían el voto pues tenían unas prohibiciones: no podían tomar vino ni bebidas fuertes, no podían comer algunas comidas, también debían evitar cualquier contacto que lo contaminara, como tocar un muerto. Al inicio del voto, ¿qué tocaba hacer? Tocaba raparse el cabello y finalizaba rapándose de nuevo el cabello. Cuando terminaba el tiempo del nazareato, entonces debía dar una ofrenda en el templo, raparse y quemar el pelo junto con el sacrificio. Entonces Sansón tenía que llevar este voto de nazareato. ¿Qué ocurre después del anuncio? Pues después que Dios anunciara el nacimiento del hijo, ella va y le cuenta a su esposo. Manoah, que es un hombre piadoso, ora y pide a Dios que volviera a enviar al varón de Dios que le había dado el mensaje a su esposa, y él quiere reconfirmar, conocer lo que debería hacer con este hijo. Dios responde esta oración a Manoah, y el ángel vuelve de nuevo, pero solo se presenta ante la esposa de Manoah. Y ella llamó a su esposo y él le hizo la pregunta que ya había sido respondida a la mujer. Y otra vez el ángel del Señor vuelve a dar instrucciones. El ángel de Jehová no recibe comida de Manoah. Manoah no sabía quién era ese varón. Manoah ofreció holocausto a Dios, y en el ofrecimiento ocurre un milagro, una señal. Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar. Y después de eso, Manoah y su mujer se postraron, y él llegó a comprender que habían visto a Dios. Esta figura del ángel de Jehová es en relación a Dios. Y en esta historia vamos a ver que las tres personas de la Trinidad están presentes. Hay tipos de Cristo, está el Padre y está el Espíritu de Dios dando fuerza a Sansón en algunos momentos. Entonces su esposa le mostró que por todo lo que había pasado, Dios no quería matarlos, porque ese fue el pensamiento inicial: Dios va a quitar nuestras vidas por haberlo visto. No, había un propósito glorioso ahí. Y después de esto Dios cumple las palabras y nace Sansón. Y bueno, aquí podemos ver el carácter humano de Manoah orando a Dios y pidiendo una nueva aparición para reconfirmar la manifestación y el mensaje de Dios a su esposa. También a la vez vemos devoción. Manoah era alguien que acudía a Dios ante la duda, y también parece que él estaba preocupado para hacer correctamente lo que el Señor pedía en este voto. Entonces él acude a Dios. Pero la respuesta del Señor evidencia que él debía de primera mano haberle creído a su esposa, ¿no? El ángel se le presenta otra vez, pero se le presenta no a él directamente, sino a la esposa, y él tiene que ir a ella para confirmar todo. A pesar de todo, Manoah muestra fe orando a Dios y ofreciendo comida al enviado. Dios se muestra aquí muy misericordioso, paciente con él, y le responde su petición. Y además pues recibe un milagro, llevando a Manoah a temer a Dios y fortaleciendo así su fe. Entonces, hermanos, en medio de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, cuando acudimos a Dios con intenciones piadosas, vemos la misericordia, vemos la paciencia de Dios, y hay respuestas a nuestras dudas. Ahora pasamos a la vida adulta de Sansón y su llamado, que es la segunda sección en la narración de Jueces. Vemos que Sansón creció. El nombre Sansón significa fuerte y poderoso. Y cuando Sansón creció, él llegó a tener una fuerza extraordinaria, sobrenatural, una fuerza que claramente venía de Dios. Sansón había sido llamado para ser el vengador de Israel sobre los filisteos. Pero hay que tener claridad que su fuerza dependía del Señor. Sansón no era fuerte por sí mismo. Él no nació siendo fuerte. Él no nació de una vez musculoso. No. Era cuando Dios venía a él. Cuando el Espíritu de Dios venía a él, era fuerte. Él dependía de Dios enteramente.
relato en Jueces 14, vemos que Sansón se fijó en una mujer filistea para tomarla por esposa, y él fue y le comunicó a sus padres. En este contexto los padres son muy importantes, pero los padres de Sansón, que eran temerosos de Dios, se opusieron a ese matrimonio. En Jueces 14:3 dice lo siguiente: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Como ya hemos visto antes, uno de los grandes pecados del pueblo había sido unirse en matrimonio con mujeres paganas, mujeres de estas tierras. Sansón claramente estaba pecando contra Dios y él iba a recibir las consecuencias. Los padres de Sansón estaban en lo correcto. Ellos cumplieron con su labor de exhortar a Sansón, de mostrarle lo que debía hacer, buscar entre el pueblo. Ellos mostraron la diferencia entre los filisteos incircuncisos y los creyentes con la señal del pacto. Es claro que habían mujeres creyentes ahí en el pueblo, pero él no quería. Él le dijo a sus padres que le tomara una mujer no creyente, sencillamente porque ella me agrada, dice Sansón, porque ella me gusta. ¿En qué se está fijando Sansón? En lo superficial, en su apariencia, en su forma de ser, pero no en la fe. Sin embargo, vemos que a pesar del pecado de Sansón, el Señor usó esa circunstancia para atacar a los filisteos. Y nadie puede decir que puede jugar con el pecado y la desobediencia y que todo va a salir bien, o que como otros alrededor lo han hecho, no va a pasar nada. Esa es la realidad del pueblo. Todos se unían en yugos desiguales con las cananeas y con los cananeos. En esta historia, hermanos, es claro que Sansón hizo lo que quiso, pero tuvo que sufrir terribles consecuencias por esa debilidad. Los hebreos en nuestro pasaje estaban siendo advertidos para no llegar a la apostasía. Ustedes recuerdan, el autor había hablado del nuevo pacto y había mostrado las grandes bendiciones del pacto, pero también había dado las advertencias a estar en ese nuevo pacto. A mayores bendiciones hay mayor responsabilidad. Y esta es una de las avenidas que pueden llevar a una persona al abandono de su fe, unirse en un yugo desigual. Dios es soberano, hermanos. Esto lo vemos aquí en esta historia. Dios no obliga a nadie a pecar. Dios no obligó a Sansón para que esta historia se diera. Pero Dios puede usar el pecado de las personas en su mismo plan. Dios no es el autor del pecado, pero sí es el ordenador de todas las cosas, decía San Agustín. Sin embargo, las consecuencias son de la persona. Y tenemos el tercer escenario, Sansón y el león de Timnat. Después de eso, Sansón desciende con sus padres a Timnat y un león joven vino rugiendo contra él. En el versículo 6 leemos: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Una hazaña. Pero de nuevo, es el Espíritu de Dios el que viene a él para darle esa fuerza. Ahora tenemos el banquete y el matrimonio de Sansón. Sansón habla con la mujer y ella le agrada, entonces la toma por esposa. Después, cuando regresa para tomar a la mujer, Sansón busca el león que mató, y en el león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Eso está en Jueces 14:8. Él tomó el panal, comió y dio a sus padres, aunque ellos pues no sabían de dónde había salido la miel. Después de eso hay un banquete. Las bodas en Israel se extendían por 7 días, una semana, tiempo en el que llegaban de continuo nuevos invitados mientras que otros se iban. Y 30 compañeros fueron designados para estar con Sansón. Es una costumbre en las bodas del antiguo Israel, donde los jóvenes acompañaban y asistían al recién casado. Pero 30 jóvenes es exagerado. No eran tantos generalmente. Lo más seguro era que los filisteos desconfiaban ya de Sansón. Sansón le dio un enigma a esos jóvenes y ellos tenían que descifrarlo en los 7 días que duraba el matrimonio. Si lo descifraban, ellos iban a recibir 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Si no lo hacían, tenían que dar esos vestidos a Sansón.
El enigma era: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Pero ellos no pudieron hacerlo. Habían pasado 3 días y no podían hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron? Amenazaron a la esposa de Sansón con quemar su casa, la casa de su padre, si no convencía a Sansón para que le revelara el enigma. Ella lo hizo. Sansón se negaba, pero ella insistió y lloró durante los 7 días del banquete, hasta que el 7º día él le contó todo. Después vemos que ellos respondieron correctamente el enigma, pero Sansón descubrió la trampa. Y vemos aquí que la esposa de Sansón era fiel a su pueblo idólatra y no a Sansón y al verdadero Dios. Era lo que se esperaba, no era creyente. Y también podemos ver que el creyente Sansón termina sucumbiendo a su esposa contándole el enigma. En esas unidades mixtas hay una influencia muy fuerte del no creyente. Y tenemos la primera venganza de Sansón. Entonces, Sansón fue a Ascalón, que era una de las 5 ciudades filisteas, y mató a 30 hombres de los filisteos, le quitó la ropa a esos hombres y se las trajo a los 30 que habían hecho trampa con el acertijo. Lamentablemente, él y su esposa estaban divididos en 2 bandos, era un yugo desigual. Sansón quiso hacer lo que cualquier esposo haría con su compañera. Le contó, pero ni siquiera podía confiar en ella porque era enemiga de Dios. Y la venganza de Sansón pues debió aumentar el enojo de estos filisteos ante Israel. Pero por medio de esto Dios estaba haciendo juicio a esas personas. ¿Y qué pasó con la esposa de Sansón? Versículo 20, Jueces 14:20. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Y esto trae la segunda venganza de Sansón. Sansón quema los sembrados de los filisteos. Después de un tiempo, Sansón vuelve por su mujer, pero como ya vimos, el papá de la joven entendió que había sido repudiada y la dio a uno de sus compañeros. Sansón sufrió entonces las consecuencias de su mala decisión, y podemos imaginar su frustración, su tristeza. El padre le ofreció otra hija, pero Sansón no aceptó y atacó a los filisteos quemando sus sembrados, y lo hizo utilizando 300 zorras unidas por la cola con teas, y ya vimos que eran las teas, que eran unos palos con una resina que se prendían e iluminaban, y mandó a las zorras por todos los cultivos de los filisteos y quemó así los sembrados de los filisteos. Ahora viene la venganza de los filisteos. En respuesta, los filisteos quemaron a la mujer de Sansón y a su padre. Todos recibieron consecuencias. Y por todo esto, Sansón también prometió venganza y los atacó fuertemente, y hubo gran mortandad. Después Sansón se refugió en una cueva, la cueva de la peña de Etam. Los filisteos acamparon en Judá para vengarse de Sansón, y algo muy grave sucede aquí. Los de Judá, sus amigos, su pueblo, tienen un diálogo con los filisteos. Están asustados porque los filisteos están acampando cerca de ellos. Y después de eso, 3,000 hombres de Judá van a la cueva y buscan a Sansón y lo convencen para que se entregue. Ellos estaban atemorizados por ese dominio de los filisteos. Ellos quieren protegerse. Y Sansón, después de hacerlos jurar que no lo matarían, fue con ellos. Los mismos israelitas no creían que Dios les había enviado un juez, que Sansón era su libertador. Entonces ellos lo entregaron a los filisteos, y en ese momento el Espíritu de Jehová vino sobre él, pudo desatarse fácilmente y los atacó. Con una quijada de asno mató a 1,000 hombres. Y él luchó contra los filisteos. A diferencia de los demás jueces, él no tuvo un ejército para vencer a los enemigos de Dios, sino él solo, con sus propias manos y con una quijada de asno, mató a estos filisteos. En Isaías 63:6 leemos lo siguiente: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Y hermanos, en Sansón, en esto podemos ver un tipo de Cristo. Él no fue reconocido por su pueblo, sino que fue despreciado y entregado por los suyos. Así Cristo. Pero finalmente, como el Señor Jesús
venció sobre sus enemigos, él vence aquí. Sansón tuvo una gran victoria, pero ahora Sansón está cansado, después de esto está sediento y tiene miedo de morir. Y es aquí donde Sansón muestra su dependencia de Dios. Después de la batalla vemos que tuvo sed y él clama a Dios. El pasaje dice en Jueces 15:18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Sansón está aquí reconociendo que la victoria ha venido de Dios. Está reconociendo que él es un hombre limitado, con debilidades. Y aquí tenemos al superhéroe, como muchos lo muestran, cansado, agotado, con sed, a punto de morir, con temor a la muerte y clamando a Dios. Y el Señor le proveyó agua. Jueces 15, 19 y 20 dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Después de esto tenemos algunas situaciones que muestran un declive mayor en la vida de Sansón. Varios pecados son descritos claramente aquí: el pecado de lujuria y fornicación, el pecado de usar la fuerza para salvarse a sí mismo y no vengar a Israel, el pecado de unirse de nuevo en otro yugo desigual con Dalila. Son cosas que son escandalosas, fuertes, pero están aquí y tienen un propósito. En primer lugar, la lujuria de Sansón. Sansón en Gaza. En el versículo 16 vemos que Sansón va a este lugar y estuvo con una ramera. Después los filisteos se dieron cuenta que estaba en Gaza y lo esperaron durante la noche y querían atacarlo al amanecer, pero Sansón sale de ese lugar a la medianoche. Jueces 16:3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón estaba pecando, estaba con una ramera, y lo que hizo fue usar su poder contra los filisteos para escaparse, usar su fuerza para su propio beneficio. Ahora tenemos otro escenario. Dalila, en el versículo 4 se nos dice que se enamoró de una mujer del valle de Sorek. Dalila, esa mujer fue usada por los filisteos, y el propósito era descubrir otra vez lo mismo, el secreto, en este caso el secreto de su fuerza, y le ofrecieron 1100 ciclos de plata. Esta vez no fue una amenaza, sino que esta vez fue un soborno. Esa mujer se dejó seducir por el dinero. Ella era fiel a su pueblo, a sus dioses falsos, y amaba también el dinero. Ese era otro de sus dioses. Como en el acertijo con la primera esposa, ella le preguntó varias veces por el secreto de su fuerza. Lo mismo, se repite la historia igual. La primera vez Sansón le dijo que perdería su fuerza si lo ataban con 7 cuerdas de arco que todavía no estuvieran secas. Él pretendía engañarlo. Ella lo ató de esa manera y no funcionó. Después le dijo que perdería su fuerza si lo ataban con cuerdas nuevas sin usar. Tampoco funcionó. Luego Sansón le dijo que entretejiera 7 trenzas del cabello con tela de telar y las asegurara en una estaca. Igualmente no funcionó, no perdió su fuerza. Pero en la insistencia de Dalila, ella logra que Sansón al final le descubra todo. Y su secreto estaba en su voto de nazareato. Si se rapaba, perdería su fuerza. Él puso su voto en manos de una mujer amante del dinero y enemiga de Dios. Hizo lo que un esposo haría con su esposa, pero no contó con que estaba tratando con alguien que era enemigo de Dios. Ella hizo llamar a los filisteos, hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortara el cabello, las 7 trenzas. Y Sansón perdió su fuerza, y Sansón no pudo librarse de los filisteos. Y en el versículo 21, Jueces 16:21, vemos el cruel castigo que le dieron los filisteos. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza
y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Las consecuencias de su pecado, hermanos, fueron muy grandes. El que era fuerte estaba atado con cadenas y no podía liberarse. Le sacaron los ojos. El que codiciaba con sus ojos perdió sus ojos. Y le pusieron la tarea de una bestia de carga. Qué terrible humillación. Después los principales de los filisteos se reunieron para dar culto a su dios falso, Dagón, y pregonaban su victoria al ver a Sansón en esa condición, su victoria sobre el pueblo de Dios, asumiendo que Dios les había dado su dios falso les había dado esa victoria. Dagón era el dios principal de los filisteos, un dios de la vegetación, de los cereales y de las cosechas, un dios falso. Y mandan a traer a Sansón porque lo tenían como juguete para burlarse de él. El que se burlaba de los filisteos poniéndoles enigmas que no podían adivinar, ahora es usado por ellos como juguete. Y Sansón pidió que lo acercaran para palpar las columnas. Y en el versículo 27 leemos lo siguiente: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Sansón clamó a Dios y Dios, vemos que le respaldó, hermanos. En los versículos 29 al 30 dice: asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Hermanos, el pecado de Sansón es claro y evidente aquí, pero no es justificado. Sansón desobedeció a Dios al buscarse esposas paganas. Fue llevado por la lujuria y pecó contra el poder que Dios le dio. Todo eso, hermanos, fue responsabilidad suya y él sufrió graves consecuencias como frustración, enojo, dolor por la pérdida. Perdió a su esposa, la quemaron, ustedes recuerdan, deseos de venganza, traición conyugal, esclavitud, opresión, humillación. Es claro que el Señor, como hizo con el pueblo al usar a sus enemigos para disciplinarlos, trató también con él, usó a esos mismos filisteos para atacar, para disciplinarlo, para que bajo la opresión él pudiera clamar a Dios. Él fue entregado por los suyos, que no le veían como enviado de Dios. Eso duele, ser entregado por sus amigos. Él fue engañado por su cónyuge 2 veces y la segunda vez entregado al enemigo. Él fue despojado de su fuerza y fue reducido y humillado. Pero al final, él cumplió su función. Él fue el vengador de Israel. Y es interesante que en el versículo 22, vaya conmigo a Jueces 16, 22, dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y esa era una señal de la renovación de la gracia de Dios. No olvidemos que él había sido consagrado al Señor en ese nazareato. En medio de la oscuridad, el debilitamiento y las burlas, él pudo ver por la fe. Él pudo creer que Dios podía usarlo de nuevo. Atado, esclavizado, ciego y humillado, apeló a Dios. Oró al Señor dependiendo de él, pidiendo para la gloria del Señor, y fue escuchado. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Y por medio de su muerte destruyó a más filisteos de los que había matado en toda su vida. Es notable aquí este énfasis. Sansón tuvo una victoria mayor en medio de su máxima humillación y máxima dependencia. Nunca antes había tenido una victoria tan grande. Su fe triunfó y brilló más en medio de la debilidad. El ejemplo de Sansón está puesto aquí, no para que imitemos su pecado, hermanos. Ya sabemos el sabor amargo que produce, sino para que creamos al Señor desde ya, para que no negociemos y coqueteemos con el pecado, para que no lleguemos a las nefastas consecuencias del pecado, sino para actuar. No somos diferentes a Sansón, hemos pecado contra el Señor.
Pero este ejemplo no nos llama a abusar de la gracia, sino más bien a vivir en plena confianza y libertad. A veces el Señor nos permite ver a dónde llegaríamos si Él quitara su mano. Sansón es un ejemplo, precisamente para que no lleguemos a ese punto, para que creamos en su palabra. Dios nos ha dado salvación eterna. Él es soberano para guardarnos y preservarnos en esta salvación, pero como con Sansón, el Señor obra en nosotros a pesar de nuestros pecados. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La gracia de Dios con Sansón fue enorme y desbordante. La gracia de Dios con nosotros es igual. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros vivir en el pecado? De ninguna manera. Y los hebreos y nosotros somos llamados a confiar en el Señor en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra flaqueza. La fe de Sansón se expresó en confianza dependiente, entera en el poder de Dios. Y como ya dije, realmente Sansón no era fuerte por sí mismo. Su fuerza venía cuando el Espíritu de Dios le dotaba. Era la fuerza de Dios en él. De la misma manera nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Y el llamado es a no olvidarnos de esa dependencia de Dios. Los peores fracasos vienen cuando nos creemos fuertes, hermanos. Sansón tenía fuerza física extraordinaria, pero era débil contra el pecado. Solo es cuando nos rendimos ante Él que recibimos esa provisión de gracia. Hoy en día no se nos llama a tener una fuerza física descomunal para atacar a los enemigos del pueblo de Dios. Todo esto tiene una aplicación y es diferente. Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo dice también a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual, pero eso también requiere poder y fuerza que solo viene del Señor. Él es el hombre fuerte, hablo de Cristo, que ha vencido sobre nuestros grandes enemigos. Cristo es quien ha aplastado la cabeza de Satanás. Él ha despojado a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estoy parafraseando Colosenses. Él ha vencido sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora Él nos envía en este gran peregrinaje hacia Él, donde enfrentaremos muchas luchas, pero solo es posible vencer confiando y dependiendo de su obra y de su poder. Él, solo Él es el autor de la salvación. Hermanos, el león en la historia de Sansón tuvo que morir para que después se formara un panal de miel y alimentara a Sansón y a su casa. Cristo es el león de la tribu de Judá que muere en nuestro lugar para proveernos una gloriosa salvación que nos llena de gozo, que cambia el sabor amargo del pecado por dulzura. Él nos alimenta en nuestro peregrinaje. Así como el mismo pueblo entregó a Sansón a los filisteos y Sansón se dejó llevar sin poner resistencia, siendo fuerte, ¿no? Así el Hijo de Dios, siendo fuerte, fue entregado por los suyos para ser sacrificado y vencer. Y ahora Él, por su muerte, nos trae libertad de la esclavitud de nuestros pecados. Él ha roto nuestras cadenas. La roca de la que salieron aguas para saciar la sed de Sansón y librarle de la muerte apunta a Cristo, quien tuvo que ser quebrantado para que saliera de Él salvación y vida. Él es el agua de vida. Y así como Sansón murió para destruir el imperio del maligno, en este caso los filisteos, y fue expuesto a la más terrible humillación y menosprecio, así Cristo murió sufriendo la humillación más grande, el maltrato más grande, siendo colgado de un madero. Y el Señor fue quien vino a la casa del hombre fuerte, Satanás, para destruirle por medio de su muerte. Pero esto lo hizo definitivamente, una vez y para siempre. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Con su muerte, Jesucristo consiguió la victoria total y definitiva y eterna. Entonces, hermanos, en conclusión, vemos el llamado de Dios a los hebreos y a nosotros para confiar y depender completamente del Señor y su provisión, para considerar que el poder para vencer viene solamente de Él. Es por su obra que nosotros podemos prevalecer sobre todos nuestros enemigos. Pensemos en dónde está nuestra fuerza. Hermano, hermana, que me escuchas, ¿dónde está tu fuerza? Pensemos si nos sentimos imbatibles e independientes, tanto que ni oramos, ni nos reunimos con el pueblo de Dios, ni leemos la palabra. Pensemos en cuál es la razón de nuestra gloria y fortaleza. El problema, hermanos, es que a veces no podemos ver nuestra debilidad. Y Dios tiene que llevarnos a diferentes circunstancias para mostrar lo débiles y necesitados que somos de su gracia. Pensemos y evaluemos si poseemos la fuerza necesaria para enfrentar el pecado y la maldad que nos acechan. Y si es así que estamos en derrota, clamemos al Señor como Sansón, y el Señor nos proveerá. Recordemos las derrotas que hemos tenido contra el pecado luchando en nuestras fuerzas, y atendamos el llamado del autor de Hebreos a poner nuestra mirada en Jesucristo, el llamado para valorar la gracia y la salvación que el Señor ha traído de nuestros enemigos. Verdaderamente, hermanos, el Señor es nuestra fortaleza y nuestro libertador. David, después de ser librado de todos sus enemigos y de Saúl, dijo lo siguiente, y termino con esto, en 2 Samuel 22, 2 y 3: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. El Señor nos ayude, hermanos. La gracia del Señor sea con ustedes.